Bueno, hola, buenas noches a todo el mundo. Mi nombre es Jessica Zapata y soy no solo adjudicación de este torneo, sino debatiente hace ya algo más de 2 años, pero si escuchan el fútbol ahí en televisión. Tengo algunos logros que no son tan importantes ahora. Pero pues confíen en que si estoy aquí dando este taller es porque sé lo que hago. Entonces, nada. Con eso vamos a comenzar. Siempre que tengan una pregunta, por favor, si ahora como no estoy compartiendo, yo sí puedo ver el chat y si alzan la mano también lo voy a ver. Entonces, usen cualquier forma que necesiten para manifestarse. Si es que voy muy rápido, si lo que sea, pues me avisan. Entonces, no, pues empecemos este taller que va a ser sobre segundos discursos, segundos turnos, segundos roles, cualquier cosa. Solo antes, bueno, no importa, no es todo. Va. Listo, esto es lo que vamos a ver en el taller. Tiene 4 grandes bloques, digamos, obviamente cada parte especialmente donde hago énfasis en cada uno de los tipos de discursos. Pues de segundos discursos vamos a hacer un poco más de detalle pues en cada uno de ellos. Entonces, empecemos. Siguiente, porfis. Listo. Siguiente. Gracias. Listo. Hay nada más 3 cosas que quiero decirles en la introducción. Lo primero es que vamos a tratar en este taller ambos tipos de segundos discursos. Eso significa vamos a hablar de los viceprimer ministro y vicelíder de oposición y también de los látigos. Para abarcar un poco, porque creo que aunque parecen ser cosas similares, yo creo que ambos tienen especificidades que son importantes tratar. Hay un poco 2, pero son al final la misma cosa, ya van a entender por qué, que es el concepto de engagement y movimiento del debate. Engagement, creo que la mayoría sabemos quiénes, no sabía a qué público iba dirigido este taller, entonces igual voy a hablar un poco de lo más básico de engagement. Engagement es involucrarse con el caso de los demás, es decir, tratar de tratarlo, hablar de él, entenderlo, refutarlo, compararlo, un poco el mejor intento de involucramiento que hay con el caso del otro. Y las 2 cosas que ven aquí, ese es como el concepto básico, ¿no? Las 2 cosas que ven aquí es, la primera es involucrarse de verdad, porque es que hay una costumbre de decir, dijeron esto y luego yo respondo y me quedo hablando de lo que ya dije. Es definitivamente en el mejor escenario del otro, entender su caso, entender que está probado con estos mecanismos, no ignorar parte de las cosas, sino de verdad tener toda la fe de involucrarse, porque así es que de esa forma es que somos efectivos. Y lo segundo es de qué forma sabemos cómo hacer engagement. Esto fue algo que aprendí, de muchas cosas que aprendí en ese taller, en un taller de engagement que vi hace poco cuando fui a Wood. Porque yo a veces, y especialmente en inglés, es difícil saber con qué cosas hacer engage, o bueno, hay unas barreras de lenguaje ahí. Y algo que me respondió el tallerista es, la forma en la que sabes con qué cosas hacer engage es preguntándote cosas como las preguntas que ven ahí. ¿Qué le queda al panel en la cabeza del otro caso? Es decir, ¿cuál es la identidad de ese caso que está marcando en la cabeza del juez? ¿Cómo ese juez va a recordar ese caso cuando esté adjudicando? Esa idea es con la que ustedes tienen que hacer engage. ¿A dónde quiere llegar ese caso que está tratando de probar? ¿Y qué cosa realmente está probando? Puede que prometa probar algo así, pero en realidad está probando algo mucho más pequeño. Todas esas cosas de a dónde concluye ese caso es probablemente aquello que recuerde el juez, que luego va a tener tiempo para dar sus notas igual, pero esa idea seguramente es con la que ustedes tienen que hacer engage. Entonces creo que es una herramienta útil para un poco sintetizar o para encontrar aquello, porque a veces a uno le dicen como, creo que no existe suficiente engage. A veces a lo que se refieren es que no estabas haciendo engage con aquello que el juez estaba recordando, entonces es importante tener ese como mindset, como tener eso en la cabeza. Sobre el movimiento del debate, que está obviamente relacionado con lo de arriba, el movimiento del debate es básicamente, yo no sé si esto creo que yo casi no lo he escuchado en el circuito, pero es algo que Diego, que es mi entrenador, repite un montón. El movimiento del debate básicamente es cuando sale primer ministro, de nuevo explico el concepto básico, ¿no? Cuando sale primer ministro y
agrega una carga argumentativa. Si nadie sale después en el debate, es decir, se para y no habla, por decir cualquier cosa, primer ministro va a ganar, porque el movimiento del debate, es decir, agregó el material, dado que no hay material y no hay respuestas, ganaría primer ministro, por decir cualquier cosa. El movimiento del debate, entonces, es lo que todos los oradores tratamos de hacer para que el debate se quede de nuestro lado. Entonces, si después de primer ministro sale el líder de oposición y agrega refutaciones y además su material mejora el del primer ministro, entonces el debate se mueve hacia el lado del líder de oposición. Y luego la responsabilidad del viceprimer ministro es hacer engage con ese material y traer el movimiento del debate hacia otra vez la Cámara Alta de Gobierno. Idealmente el movimiento del debate siempre debería ir de esa forma, ¿no? Pero todos sabemos que gana primer gobierno, es porque nadie o ninguna de las otras cámaras movió lo suficiente el debate para que se quedara en su lado, sino que el debate se queda en primer gobierno, ¿no? A eso me refiero cuando hablo del movimiento del debate. ¿Por qué les explico esto? Primero porque como segundos oradores es nuestra responsabilidad. Hay que mover el debate hacia nuestro lado para asegurarnos de ganar. Porque aunque nuestro primer rol tenga tiene parte en eso, la mayoría, yo creo, de la estrategia y de las cosas que logran que el debate definitivamente se quede en una cámara es el segundo rol. Entonces, primero porque es su responsabilidad. Pero ¿cómo hacemos para hacerlo bien? Lo primero es que no basta con refutar. Porque lo que hace cuando yo refuto el movimiento del debate es que, por ejemplo, vean debate como los castillos de arena. Yo soy primer gobierno y tengo este castillo, y yo soy líder de oposición y tengo este castillo. Cuando yo refuto, lo que hago es que el castillo aquí se ve más pequeño, y si me refutan, el castillo aquí se ve más pequeño, pero no es claro cuál castillo es mejor. Hay que necesariamente hacer una comparación entre ambos castillos, y esto es principalmente responsabilidad del segundo orador, para explicar cuál es mejor. Entonces, no basta con simplemente refutar, agreguen siempre capas de comparación, de eso igual vamos a hablar. Lo segundo es que no sirve si se hace de mala fe, eso es tergiversar el caso del otro y lidiar con un caso que no dijo, no sirve claramente porque eso, si el juez entiende el caso de un equipo y ustedes hacen engage de mala fe o tratan de mover el debate de mala fe, tergiversando el caso y lidiando con algo que ese equipo realmente nunca quiso decir, pues su engagement no está siendo efectivo. Entonces, no sirve si se hace de mala fe, pero tampoco sirve si se hace de forma incompleta. Y esto lo agregué porque lo he visto mucho últimamente, y es que el segundo orador se queda casi siempre refutando cosas como que a veces no eran lo central del caso, aquello que le quedó en la cabeza al juez, como les decía antes, no es lo que están refutando, sino me quedo refutando, no sé, un ejemplo, que es algo que veo que pasa mucho, ¿no? Una guerra de ejemplos que no sirve de nada. O refuto un mecanismo, pero todavía quedan otros 3 que igual están consiguiendo el impacto que ese equipo probó. Entonces, no sirve si no hacemos completo engage con, como les había dicho, con el caso de los demás, sino si simplemente nos quedamos refutando cosas aisladas o comparándonos con cosas que no son el caso, definitivamente no es efectivo y no van a lograr mover el debate. Y lo último que quiero decirles es que recuerden siempre que sus casos, y con esta mentalidad, especialmente los segundos oradores, su caso no debe ser bueno en abstracto. No sirve solo explicarle al juez porque su caso es bueno, sirve, pero no es suficiente porque su caso siempre debe ser mejor en comparación a algo, mejor en comparación a los otros casos. No importa, a veces uno gana un debate con un caso malo, pero no importa, el caso ganó porque es mejor en comparación a los demás. Entonces, su caso no solo debe ser bueno, su caso debe ser mejor en comparación a algo, y esa es la mentalidad con la que siempre deben entrar los segundos oradores. Sobre esto, ¿hay alguna pregunta? Listo. Entonces, vamos a la siguiente con estos conceptos que son claves para cualquier segundo orador, para ambos, por eso lo dejé como aparte. Vamos entonces a los discursos específicos. Listo. Empecemos con los bicis. Me refiero a, yo siempre les digo bicis, no sé si hay una mejor forma de llamarlo en plural, pero no importa. Me refiero a el discurso de viceprimer ministro y el discurso de vicelíder de oposición. Como no sabía a qué público estaba dirigido el taller, entonces agregué aquí una parte de qué cosas puede hacer, un poco de reglamento como para recordarlo. ¿Qué puede hacer un vice? Que es diferente a lo que hace un látigo, y la razón por la que lo separé. El vice puede agregar nuevos argumentos diferentes, completamente diferentes a los que traía su primer ministro o su líder de oposición. Puse ojo con vicelíder de oposición porque recuerden que especialmente en vicelíder de oposición, si es que traes un caso completamente diferente, sucede algo que se llama home case, que es pues prácticamente el vice trajo un nuevo caso y
primer ministro y viceprimer ministro tienen poca capacidad de hacer engage, entonces esto se evalúa de una forma distinta. Esto es muy distinto, que es algo que también he visto últimamente, a que, por ejemplo, el primer discurso a veces traiga solo impactos o traiga solo algunas ideas y luego el segundo rellene el caso, pero rellena el mismo caso que trajo el líder de Oppo. Eso no es un home case, eso debe evaluarse como un caso normal porque estaba previsto lo que se iba a sacar desde el primer discurso. Y eso era responsabilidad del viceprimer ministro, pero un home case es sacar un caso completamente diferente en el vicelíder de Oppo. Eso tiene unos estándares de adjudicación diferentes, entonces tengan cuidado al hacerlo. Si lo hacen, solo háganlo si es completamente necesario. Igual está como feo abandonar a su primer orador, pero en todo caso, si es que lo hacen, denle puntos de información al primer gobierno para que se pueda evaluar este material. ¿Qué más puede hacer el vice? Reforzar los argumentos que existen, que es como lo normal. Puede agregar nuevas refutaciones, comparar, ponderar, etcétera. Seguro hay más cosas en el manual, pero digamos estas son como las que pueden hacer. O sea, como lo general, lo que más se menciona. ¿Qué creo yo que idealmente debe tener un vice? Desde mi experiencia, cuando mis discursos de vice empezaron a cambiar cualitativamente, es decir, a tener un salto cualitativo significativo, fue después de haber visto un taller muy bueno, que ya no me acuerdo a quién se lo vi, pero si ustedes lo encuentran alguna vez, sepan que esto me lo robé de ese taller. Es que un vice debe tener 3 partes y eso es algo que yo aplico hasta ahora. La primera parte es reconstrucción y refuerzo, la segunda es engagement y refutación directa, y la tercera son ponderaciones. Vamos a ir con cada una de ellas. Esto no tiene que ser en este orden, es decir, son 3 elementos que idealmente debería contener el discurso, según yo. Les pueden decir otra cosa de nuevo, pero las cosas que a mí me sirvieron para hacer vices mucho más efectivos fue, de hecho, yo era demasiado ñoña, y les digo esto por si es que acaso a alguien le puede servir. Dividía mi hoja cuando era vice en 3, y así yo sabía que tenía que llenar todos los cuadritos hasta que mi cerebro se acostumbra a que yo tenía que hacer todas estas cosas en conjunto, porque pues mientras uno no tiene el hábito no es tan fácil hacerlo. Entonces esa puede ser una forma en la que pueden un poco encontrar como que su cerebro se acostumbre a hacer estas cosas, porque hacer un segundo discurso a mí me parece, no estoy diciendo que hacer primer discurso sea fácil, para nada, es difícil, tiene otros retos, pero a mí ser segundo discurso me parece un poco más retador, porque hay que improvisar un poco más, hay que ver qué hacer, qué necesita el debate, hay que adaptarse, y esa habilidad solo se gana construyendo hábitos. Entonces, ahora sí, ¿qué creo yo que idealmente puede tener un buen vice? Lo primero es reconstrucción y refuerzo. Yo generalmente no recomiendo sacar un caso completamente diferente al del primer orador. Yo creo que el tiempo de preparación debe ser usado de manera efectiva para decir qué van a sacar, y creo que sacar otro caso es desperdiciar tiempo. Generalmente no, me parece estratégicamente no muy bueno, pero sí creo que reconstruir y reforzar el caso es bastante útil. ¿Cómo se ve esto? Principalmente como, por ejemplo, y aquí hay algo clave, la forma en la que uno descubre qué tiene que reconstruir o qué tiene que reforzar es, principalmente qué tiene que reforzar, porque reconstruir es otra cosa, qué tiene que reforzar es siendo crítico con su primer discurso. Pro tip, piensen en su primer discurso como si ustedes fueran su baja. Eso lo que significa es que están pensando todo el tiempo qué le falta, qué no probó, por qué cosas me hubiera ido yo si no hubiera sacado eso. Y eso es lo que les provee el material para ver cómo reforzar el caso. Entonces, principalmente, que es lo que más yo hago generalmente, es veo que le faltó este link, veo que le faltó este encuadre, las bajas empiezan a hacer un punto de, pero ¿qué vas a hacer si? O empiezan a darse cuenta de que hay algo que está faltando. El vice tiene que darse cuenta de esas cosas y reforzarlas. Entonces, agregar un link lógico que faltaba en el caso, agregar una prevención que era clave, agregar más mecanismos si es que algo que era importante tal vez estaba poco probado, o tal vez si ustedes tenían otra forma de probarlo, agréguenla, porque si su baja tiene esa forma de probarlo, la agrega, la pondera y les gana. Entonces, piensen en su primer discurso como si ustedes fueran la baja de ese primer discurso, a ver qué le hizo falta y ustedes cómo lo pueden hacer. Esa es la primera cosa, ¿no? A lo que iba con esto es sobre ese mismo caso. También uno puede decir, también no puede sacar un nuevo argumento. Lo que yo no recomiendo es como sacar un caso muy, muy completamente diferente, pero sí que se puede sacar un argumento en otro punto de choque, pero pues sobre la misma línea de caso.
Cuando hago eso, generalmente es porque creo que hay una línea de caso o un punto de choque que es muy intuitivo y que probablemente la baja lo saque, o sea, seguramente, y que es fácil de ponderar, que es algo que puede ser relevante para el debate. Solo ahí cubran entonces ese nuevo argumento, o sea, dejen de reforzar lo que ya estaba si es que creen que está bien y cubran ese nuevo argumento, ¿no? Entonces el refuerzo puede ser completar lo que está en el primer discurso, traer algo nuevo, pero pues obviamente que esté como que sea acorde al caso que ya sacan. Esto generalmente depende, ¿no? Si el primer discurso no es tan bueno, gástenle un buen tiempo a esto porque es más importante tener caso y ahí el juez tiene que ver cómo lidia esto con los demás. Si es que el primer discurso es muy bueno, entonces a veces uno puede ver si saca algo nuevo si es necesario y si no, se dedica a ponderar o a refutar. Por eso les digo que es casuístico. Esto aquí incluye la reconstrucción porque también es rol del vice y por eso es que yo creo que los segundos discursos son tan retadores. Es que a la vez que tú construyes tu discurso tienes que estar escuchando qué te critican para saber qué cosas te hicieron daño en tu castillito de arena y volverlas a poner en orden, ¿no? De la reconstrucción también puede verse como mi primer orador probó algo, le hicieron daño a ese algo y yo recupero ese algo, ¿no? Digo porque esa refutación no aplica y luego procedo a agregarlo o a hacerlo más fuerte, ¿no? Todo eso hace parte de la reconstrucción y el refuerzo, que es una de las cosas que tienen que hacer los vices. Especialmente, lo pongo aquí porque especialmente el vice tiene más libertad de hacer esto, pero también en cámaras altas es más común que uno tiene pues menos tiempo de preparación, es que tenga muy claro el caso. Puede ser que el primer discurso no salga tan bien o le falte algo o uno se vaya dando cuenta de que algo falta. Es importante el refuerzo en el vice. Lo segundo es engagement y refutación directa. Ya hablé del engagement. Obviamente ustedes tienen un caso al frente. Las únicas veces en las que yo he visto que prácticamente un vice ignora el caso de líder de oposición, por ejemplo, un viceprimer ministro, es porque el caso realmente es malo. Pero aún en ese escenario yo no recomiendo ignorar nunca. ¿Por qué? Ustedes corren dos riesgos. El primero es que luego el líder de OPO, con esa misma idea que tal vez no estaba bien explicada, saque de ahí mismo todo el caso y desprenda todo el análisis que hacía falta. Y el juez tiene que tenerlo en cuenta porque era previsible, es decir, la conclusión de ese análisis estaba, o al menos en gran medida, pues tiene que tenerse en cuenta porque la conclusión de ese análisis estaba y ustedes no se previnieron ante eso, no le hicieron daño a ese material y pues el que pierde es uno. Entonces, yo nunca recomiendo ignorar eso, aun cuando parece que el caso no es tan fuerte, porque también uno puede que no le parezca tan fuerte, pero puede que el juez lo esté convenciendo, quién sabe. Entonces, nunca ignoren aquel material que hay. Simplemente moderen el tiempo que le están dedicando a esa refutación. Si yo veo que el caso no es muy fuerte, o veo que el caso está raro, ¿no? Que esto me ha pasado, que es como que el caso parece que no corresponde a la moción o algo así, desencuádrenlo, pero hagan engage con él. Ellos están tratando de probar esto, porque esto no aplica para la moción, porque esto no sirve, y luego, por si acaso, pero si es que lo que quisieran probar es esto, entonces no aplica por esto, esto y listo, y siguen con su reconstrucción. Dedíquenle 1 o 2 minutos, no importa si es que es menos tiempo, si es que tal vez el caso no es muy fuerte, pero nunca ignoren. Porque eso lo que hace es dos cosas, obviamente, les ayuda a ganar, obviamente también aplica si el caso es bueno, ¿no? Ahí todavía más, entonces ahí lo que moderan es agregarle más tiempo al engagement, a la refutación directa, pero lo que esto hace es que al otro vice lo obliga a reconstruir, porque si su caso está dañado, no importa que el vice refute el de ustedes, va a haber más dudas del caso de ellos. Entonces, hagan esta refutación primero porque ayuda a romper el caso del otro, le quita tiempo al vice y sirve, pero también para que ustedes puedan mostrar con seguridad que su caso es mejor, incluso si ese caso parece ridículo, no importa, ustedes díganle al juez que su caso es mejor y asuman el mejor escenario de ese caso. Puede que el equipo le llame la moción. Si estoy como en el peor escenario, que es donde más he visto que se ignora, pero pues si el caso es bueno, con más veras, ¿no? Hay que entrar, entender el caso en su mejor escenario, entender a qué impacto quieren llegar y comparar ese impacto de la mejor forma posible. Obviamente esto pues es clave. Y por último, las ponderaciones. Con ponderaciones me refiero a diferentes cosas. La primera de ellas es la clásica ponderación de por qué esto es lo más relevante del debate. Entonces, uno da una serie de criterios de por qué, digamos que en una moción de movimientos sociales, siempre está el clásico punto de choque donde protegemos mejor a las personas, ¿no?
La ponderación clásica, obviamente, que se puede hacer en el BIS, es decir, ¿por qué proteger a estas personas en lo más relevante del debate? Y uno ofrece una serie de criterios. Porque, no sé, porque en principio es la responsabilidad de los movimientos sociales, porque son más personas, porque la de siempre, ¿no? Porque históricamente han recibido vulneraciones y eso hace que debamos protegerlos. Porque el daño es más intenso, porque bla, bla. Una serie de criterios. Ese es un tipo de ponderación que yo creo que en altas es importante. Le estoy diciendo ese clásico, ¿no? Como si todo el mundo lo hiciera, no es verdad, no todo el mundo lo hace, háganlo, pero es porque el tipo de ponderación que más he escuchado. Pero esto sirve y especialmente en cámaras altas este tipo de ponderación funciona porque no sabemos qué van a sacar las bajas, o porque no tenemos tiempo de acapararlo todo, o porque no nos interesa. Cuando uno está en un tipo de preparación de cámaras altas, tiene que pensar qué va a ser lo más relevante del debate y priorizarlo. Que las bajas tienen luego más tiempo de pensar qué pueden agregar a eso. Entonces, esta ponderación es relevante porque no solo posiciona su caso como algo importante con lo que los demás deberían involucrarse, sino porque también debería tener un efecto en las cámaras bajas, si es que si algo está ponderado como relevante, la cámara baja, si es que saca una cosa muy diferente, es decir, si saca algo en ese mismo punto de choque, lo que tienen que hacer es proveer un material mucho mejor que el de ustedes, porque ustedes ya tienen crédito por lo más relevante, o si es que saca algo diferente, que es algo que puede pasar porque uno puede que se le pase uno u otro punto de choque o algún argumento que estaba por ahí o lo que sea, lo que esto hace es que le obliga a las cámaras a tener que contraponderar. Es decir, si quieren sacar algo o posicionar otra cosa como más importante, tienen que hacer una ponderación de por qué en realidad lo suyo no era tan importante y luego hacer algo como explicar por qué lo de ellos es más importante en la comparativa a ustedes, porque ya existe una ponderación en el debate de algo que es relevante. Entonces, eso obliga, como les sube el reto a los otros equipos, ¿no? Entonces, importante, muy importante esa ponderación. El otro tipo de ponderación que la verdad yo no he visto tanto, pero que me parece muy chévere, es aquella ponderación que un poco blinda el caso, ¿no? Y es también, por ejemplo, si a veces uno no tiene al frente una primera OPO tan buena, si uno es primer gobierno, es asumir, por ejemplo, el mejor caso del otro o haber previsto en el tiempo de preparación el mejor caso del otro y entonces compararse con ese caso, incluso si el caso no salió. De esa forma ustedes dicen, yo tengo un impacto, ellos en su mejor escenario pueden conseguir mi impacto es mejor por X, Y razón, incluso aceptando el trade-off, lo que gano es mejor por X, Y, Z, ¿no? Es un poco una ponderación preventiva, pero que hace muchas veces que estén blindados, por ejemplo, contra los casos de las bajas, si es que alta OPO no fue tan buena, pero baja de OPO es un buen equipo. Ese es rol también de los BIS. Como todas estas cosas hay que hacerlas, yo creo que hacer un BIS es probablemente el discurso más difícil en BP, en mi experiencia, otra gente les puede decir otra cosa, pero a mí me parece el discurso más difícil y en mi experiencia es el que más me costó. Entonces, por lo que hay tantas responsabilidades. Entonces, estas son las cosas que yo creo que el discurso debe tener. Si les sirve, hagan el tip de la hojita, dividen la hojita en 3 y se obligan a llenar los cuadritos y de esa forma el cerebro se va acostumbrando, son habilidades que se desarrollan. Entonces, esto idealmente debe tener el discurso. Vamos a la siguiente y ahí luego preguntan. Igual si tienen una pregunta en algún momento, pues me alzan la mano. Lo que sea. Lo último que quiero hablar sobre los BICES es darles tips que a mí me han servido y pues que cada vez que siento que hago un mejor vice o uno más efectivo, digo, uy, esto me funcionó, vamos a ver cómo aplicarlo ahora y son hábitos que pues lentamente he ido ganando. El primero de ellos, y lo puse en mayúscula porque he visto gente que entra al tiempo de preparación con la hoja en blanco y a mi perspectiva eso no debería pasar. Anoten en el tiempo de preparación, esto para mí es súper importante, especialmente creo que si uno tiene líder de OPO tiene más tiempo, vice líder de OPO tiene más tiempo de improvisar, pero si uno es viceprimer ministro, el tiempo de improvisar, ¿por qué? Porque su mente debe estar activa todo el tiempo, eso significa que sale primer ministro y ustedes tienen que estar escuchando cómo le van a extender para ver si el caso necesita algún refuerzo, porque especialmente en primer gobierno hay menos tiempo de preparación y a veces uno flaquea si no sabe mucho, bla, bla. Tienen que estar escuchando al primer ministro para ver cómo extenderle. E incluso si ustedes prepararon, puede que su compañero ejecute algo diferente o le falte algo o estaba pensando algo diferente de ustedes. Hay que estar escuchando al primer ministro. Luego hay que escuchar líder de OPO
Y entonces ustedes solo tendrían líder de OPO, es decir, 7 minutos, para comparar su caso o para hacer todas las cosas que dije antes, para pensar ponderaciones, para pensar refutaciones a ese caso y tal vez al caso que aún no ha salido, para pensar las ponderaciones de qué es más importante, pero también las ponderaciones frente al mejor escenario que pueda sacar oposición, para pensar el refuerzo. Hay muy poco tiempo para pensar muchas cosas. Mi recomendación es que en su tiempo de preparación anoten siempre. ¿Qué cosas anotamos? Por ejemplo, algo que hago yo siempre, sin falta, es pensar el mejor caso de la bancada contraria y pensar refutaciones y tenerlas listas en el tiempo de preparación. Hay un tiempo en el tiempo de preparación, no sé cómo todo el mundo prepara diferente, pero en general se recomienda que haya un tiempo del tiempo de preparación para dedicarle al primer discurso, es decir, que su primer orador se siente a mecanizar o organice tal. En ese momento, lo que debe estar pasando en su cabeza es, ok, ¿qué nos van a responder a esto? ¿Qué debilidad tiene el caso? ¿O cuál es el mejor caso de la contraparte? Y anoten preventivamente refutaciones para tenerlas listas, porque así ahorran tiempo y entonces pueden o escuchar, entonces el líder de oposición no sacó el caso que pensé, entonces pienso solo refutaciones para ese caso, pero no tengo que estar pensando en, uy, que ir a sacar la baja, o ya la baja no me cogió como desprevenido porque nunca pensé su caso, o ya pueden ir, o mientras escriben el primer ministro, pueden ir pensando el refuerzo con tranquilidad, porque no tienen que estar pensando en qué va a sacar Oppo, es decir, aprovechen el tiempo de preparación y anoten en el tiempo de preparación y tengan cosas listas, porque como el rol es tan demandante, se les puede quedar la mitad sin hacer y la idea no es esa. La otra cosa, pues, son ponderaciones, prevenciones igual, ¿no? Pensando en el caso del otro, y las ponderaciones es si hemos decidido esta línea de caso. Yo he visto que muchas veces hay algunos oradores que incluso lo sacan en el primer discurso, da igual que lo saque el que sea, pero en el tiempo de preparación tiene que estar definida la estrategia. Si su primer orador solo saca el material y no pondera, ustedes tienen que tener claro por qué eligieron sacar eso, porque esa cosa es la más importante del debate, porque esa cosa consigue el mejor impacto del debate. Ese tipo de cosas preferiblemente tengan las listas desde el tiempo de preparación. Tal vez no todas, tal vez unas más que otras, pero yo sí recomiendo que tengan cosas anotadas, especialmente cuando son bicis, es decir, siempre anoten, igual si son laíticos, anoten. Yo no entiendo a la gente que entra al tiempo de preparación sin nada escrito. Pues bueno, cada quien tiene su estilo, a mí nunca me ha funcionado, pero especialmente cuando son bicis hay menos tiempo y más responsabilidad, creo yo. Entonces, anoten en el tiempo de preparación y tengan cosas listas. La segunda cosa es, decidan allí su estrategia. Recuerden que su responsabilidad es ganar, aún sabiendo sin saber el debate que va a pasar abajo. Eso significa que es relevante que la estrategia debe discutirse en el tiempo de preparación, ¿no? Vamos a sacar este caso porque es el mejor caso posible, porque vamos a conseguir esto y esto lo vamos a poner como lo más importante, así. Esas cosas deberían idealmente estar pensadas en el tiempo de preparación. Si es así, ustedes ejecutan, pero existe un rol o una responsabilidad en el segundo orador de decir, vale, según lo que sacó el líder de oposición, ¿mantenemos la estrategia que pensamos o la cambio? Mejor pondero el segundo argumento cuando habíamos pensado ponderar el primero. Mejor me quedo más reforzado, qué sé yo. Ustedes deciden la estrategia en ese momento, aun si ya está pensada, su rol es decidir qué cosa ejecutar. Si no está pensada, que no debería ser así, piensen en su estrategia en el tiempo de preparación, pues entonces deben decidirla o deben hacerla. Sí, dependiendo cómo salió el primer ministro, entonces ustedes dicen, no, este caso quedó mejor probado, entonces mejor voy a ponderar esto sobre lo otro, o siempre debería haber un mindset de cómo ganar, ¿no? Decidan y ejecutan su estrategia en su discurso, ojalá ya esté pensada, pero si no lo está, ustedes tienen que pensar una estrategia. ¿Cómo van a ganar ese debate? ¿Cuál es Diego le llama esto camino a la victoria? ¿Cuál es su camino a la victoria? ¿Cómo voy a ganar? Eso tienen que ejecutarlo ustedes. Y lo tercero es, de nuevo, lo que les decía, no tienen que hacer todo. O no tienen que hacer todo en la misma medida. No tienen que gastarse 2,5 en una cosa, 2,5 en otra y 2 en otra, o qué sé yo. No sé si eso suma 7, sí. No tienen que hacerlo, o no tienen, a veces no, bueno, yo no recomiendo que dejen de hacer alguna de las cosas. Pero como les decía, modelen el tiempo que le gastan a cada cosa. Si su primer discurso es un discurso excelente, tal vez uno puede dejar el refuerzo. Tal vez uno solamente de pronto le agrega unos impactos o le agrega un par de mecanismos y ya. Y entonces gasto más tiempo en explicar porque eso es más relevante el debate o lo blindo frente a otras cosas. Ahí su responsabilidad es avanzar ese caso. Entonces decidan qué deben hacer o qué van a priorizar de acuerdo a cómo se esté dando el debate. Ese es mi tercer.
con esto, ¿alguna pregunta? ¿Alguien quiere saber algo más? ¿Algo no está claro? Listo. Asumiré que. Vamos entonces ahora con el segundo tipo de discursos, segundos discursos, que son los látigos. Los látigos son los segundos discursos de cámaras bajas. ¿Qué cosas pueden hacer los látigos? Y aquí hay una diferencia con los beasts. Los látigos pueden hacer refuerzos de los argumentos existentes, refuerzos, dígase, traer impactos o creo que nuevos ejemplos, nuevas aplicaciones, algo así. No estoy muy segura por reglamento, pero es decir, yo puedo solo traer cosas que se deriven razonablemente de lo que es una extensión, pero no puedo agregar nuevo material constructivo, es decir, lo que les decía que puede pasar en BIS es que saco un caso completamente diferente o que saco un argumento distinto, no puede pasar en los látigos. Para algunas personas esto será obvio, pero pues por si acaso hay alguien que no lo sabía, no puede. Pero que sí, ¿qué cosas pueden hacer los látigos? Tienen un poder maravilloso. Pueden agregar nuevas refutaciones, esto sí puede ser, decir, nuevas respuestas para involucrarse con el material de los demás, pueden comparar su caso, pueden ponderar, y etc. En esto sí se parecen un poco a las BIS. Aquí voy a hacer una explicación de cómo los tipos de látigo que yo he descubierto que hay o que la gente como que más usa en el discurso, en el circuito. No significa de nuevo que sean las únicas formas de hacerlo, significa que cada quien tiene su estilo y puede hacerlo como desee, pero, perdón, sonó como un golpe, perdón. Significa que pues cada uno puede elegir la que sea o la que se sienta mejor. Yo voy a hacerles una recomendación de lo que yo creo que es más efectivo, pero pues cada. Listo. El primer tipo, la primera forma en la que se puede estructurar un discurso de látigo o en la que yo he visto que se estructura, no significa que sea la única, es refutación directa, que es probablemente lo que todos hacemos cuando empezamos a debatir o como en nuestros primeros días. Esto es básicamente coger el material del otro y responder, ¿verdad? Dado que pues no podemos traer como nuevo material constructivo. Aunque a mí me pareció una buena forma de empezar, y aunque la refutación obviamente es clave para un vicio, para un látigo, en mi percepción, estos no son los látigos más efectivos, pero sí que es una buena forma de iniciarlo, pensando en cómo responder al material del otro, sí que es una forma también supremamente válida. Es mejor este látigo cuando hay una capa de comparación al final, es decir, cuando la refutación es bien robusta, y no solo están las capas de esto no es probable, esto no va a pasar así, o esto está mal probado, lo que sea, o esto sucede mejor en mi lado, sino que al final hay una capa de lo tuyo es esto y lo mío es mejor por esta razón, ¿no? Esa capa de comparación o de ponderación al final de las refutaciones generalmente hace este látigo mucho más efectivo. El segundo, que era un poco lo que se está diciendo, es que el primero a veces es como solo refutar y ya. El segundo es como potenciar. La segunda forma de hacer un látigo es la comparación, simplemente yendo cámara por cámara. Eso significa que van por, no sé, son baja de gobierno. Baja de oposición trajo esto, refuto, comparo, explico por qué le gano a esa cámara, ¿no? Este látigo generalmente tiene esa explicación de, esta es la forma en la que yo gano la comparativa con este equipo. Luego voy con alta oposición, hago lo mismo, y luego voy con mi cámara alta y hago lo mismo. Ese puede ser un orden. Yo creo que a mí la forma en la que más me funcionaba hacerlo, pero no, cada quien encuentra su mejor forma, es empezando por la diferenciación, porque eso me ayudaba a reforzar mi extensión. Entonces, a veces tenía duplas en las que, por ejemplo, les hacía falta impactar un poco, ¿no? Como mecanizar muy bien, pero les faltaban los impactos. Entonces, yo impactaba el caso y cuando terminaba de impactar, de una vez comparaba con la alta, un poco como hilando el discurso como más claro, y luego pasaba a hacer engage con la cámara contraria. Así es como más generalmente a mí me funciona. Pero pues cada quien tiene el orden que quiera. He escuchado también talleres donde dicen que es mejor empezar por la baja contraria porque es el material que menos se ha tocado en el debate, entonces es necesario como empezar destruyéndolo desde ahí y luego compararse con los otros. También hay gente que simplemente toman las cámaras altas en bloque y como rompe un choque que había o explica por qué le gana el debate de cámaras altas en bloque y luego hace engage con la baja. En fin, hay muchas formas de hacerlo, encuentren la que les sienta más cómoda.
Pero definitivamente es explicar, así yo gano la comparativa con este equipo, luego con este y luego con este. Y el último es el látigo de puntos de choque, que la verdad a mí me parece bastante complicado. Requiere como organización del discurso y como una lectura del debate, pues que a veces es como difícil de adquirir, o que a mí me tardó como bastante tiempo en adquirirla. Entonces, yo recomiendo que lo intenten. A mí me parece un gran látigo, pero tarda como en entenderlo, en ser efectivo. Que luce básicamente como decir, en el debate hay un punto de choque, es lo mismo que una métrica y lo mismo que una discusión y lo mismo que un asunto en el debate, ¿no? En este punto de choque, digamos, en la moción de movimientos sociales, hay un punto de choque sobre cómo protegemos mejor a las personas, uno sobre dónde se gana más apoyo al movimiento y uno sobre lo que el movimiento en principio debería hacer. El látigo lo que hace es decir, en este punto de choque, mi aporte es este, luego el de la Cámara Baja de Oposición es este aporte y así es como le gano. Luego en la Cámara Alta de Oposición aporta en este punto de choque de esta manera y así es como le gano. Y luego la Cámara Alta en este punto de choque aporta de esta manera y así es como yo le gano, así es como mi aporte es mejor. Básicamente es decir, temáticamente dentro de los puntos de choque, comparándolos igual en el látigo. Esas son formas distintas. A veces es estilo, a veces hay oradores que son extremadamente buenos refutando, yo los he visto y son increíbles. Y sirve el látigo de refutación directa, a veces sirve más comparar, a veces sirve más hacer puntos de choque, depende de cómo su cabeza se organice, a veces depende del debate, a veces en el debate es súper fácil de los puntos de choque, pero a veces es como medio confuso, entonces mejor ir por cámaras, a veces los equipos aportan en choques distintos, entonces no es tan fácil hacer puntos de choque, entonces mejor voy comparándome con cada uno, lo que encuentren mejor son un poco formas de estructurar el discurso. En cualquiera de estas formas, para mí, idealmente, de nuevo, un látigo debe tener dos grandes bloques. Obviamente, Vida hace mucho contenido, pero principalmente dos. El primero es diferenciación y posicionamiento. Y lo puse primero a propósito, porque algo que he visto demasiado común es, incluso en personas, creo, experimentadas, es que refutan mucho, por ejemplo, si soy baja de gobierno a las opos, y luego le dejan la diferenciación con su alta del 7 al 7.15. Cuando ya los jueces a veces están diciendo, ya, bueno, ni anoto porque ya apenas escucho cómo va a cerrar o qué sé yo. O donde ya uno no puede poner material sustancial en 15 segundos. No dejen la diferenciación, es más, o sea, a menos que sea extremadamente obvia, igual como ya les dije, yo nunca recomiendo ni un equipo ni un material porque ustedes no saben cómo el juez lo está evaluando. O porque pues igual está mal, es decir, compárense con ese equipo incluso si les parece que no es tan fuerte, pero nunca les recomiendo dejar la diferenciación en los últimos 15 segundos, es la cosa menos efectiva que he visto en toda mi vida en debate, así que no. Lo primero que deben tener es diferenciación y posicionamiento, y lo segundo es engagement con las bancadas contrarias. Vamos por cada uno. Diferenciación y posicionamiento. Aquí, además de lo que ya he dicho, de denle un tiempo suficiente, también aprovechen si es que su caso tenga algunas fallas, como ustedes reconstruyen esas fallas, obviamente dentro de lo que cabe el rol de látigo, meter material nuevo de mala fe no está bien y además a veces no sirve de nada porque los jueces lo identifican fácilmente. Ya leo la pregunta aquí en el chat. Simplemente agreguen aquello que era derivable de su caso, de pronto si quieren sienten que le falta una caracterización como un ejemplo nuevo para que una idea se comprenda cuando la idea ya estaba, agréguenlo, impacten, ese tipo de cosas, ¿no? Y para la diferenciación del posicionamiento es clave ofrecerle criterios al juez. ¿A qué me refiero con criterios? Puede ser cualquier cosa. Para diferenciarse de su cámara alta, de pronto su cámara alta trajo un caso, digamos, no tan atingente a la moción y mal probado, por decir cualquier cosa. Ustedes tienen que ofrecerle esos criterios al juez y decirle por qué es mejor. De hecho, antes siempre debió haberse hecho, pero ahora está explícito en el manual de SEMUDE que deben ofrecer los criterios explícitos o implícitos de por qué su material es mejor como cámara baja. Eso significa que ofrezcanle los criterios al juez, háganle el trabajo. Esto porque es su trabajo.
pero también porque a veces no sabemos en manos de qué juez estamos, qué cosas valora más o qué cosas implícitamente está valorando. No sabemos si es un buen juez o tal vez uno no tan experimentado o tal vez un no tan buen juez, no sabemos. O si sabemos, pues usen la información. Pero siempre digan al juez, estoy ganando por esto. Entonces, ofrecer criterios luce como, por ejemplo, decirle al juez, mira, pues, a este equipo le faltaba un link por probar. Ellos querían conseguir este impacto, pero no hay un análisis de por qué ese impacto sucede de cierta manera. Mi extensión en tal parte te ofrece ese link. Ese link es importante porque era clave para obtener el impacto de mi cámara alta. Lo segundo es porque la probabilidad en mi cámara alta era poca o estaba mal probado el caso. Y nosotros ofrecemos más, como no siempre más mecanismos, sino mejores razones para por qué el material, como por qué llegamos al impacto, lo que ofrece más certeza del impacto. Nosotros llegamos a un impacto diferente, entonces este impacto es mejor porque era más urgente que lo de mi cámara alta o porque era más relevante y otorgo los criterios de por qué eso es lo más relevante, etcétera, etcétera. Como ven, es decirle al juez, valora mi material por X, Y, Z, ofrezcan los criterios, háganle el trabajo al juez, de esa forma tienen más chance de convencerlos. Si ustedes no le dicen nada, Diego siempre nos dice algo muy chistoso que era, señor juez, le entrego mi alma y usted vea qué hace con ella. Ustedes no quieren eso porque no saben en manos de quién están. Ustedes díganle, así es como debe ser valor. Eso en diferenciación es con la cámara alta, pero los puse aparte con posicionamiento porque también a veces esas ponderaciones sirven con respecto a por ejemplo, las oposiciones. Entonces, ese posicionamiento también, dénselo al juez. A veces uno solo pondrá un argumento y con eso se supone que ya le está ganando al debate. Ofrezcan esos criterios, ¿no? Y con respecto a engagement con las cámaras de bancada contraria, no tengo mucho más que agregar además de lo que ya les había dicho. Engagement es involucrarse en el mejor caso del otro. Como son látigo, aquí cambia un poco la responsabilidad de la comparación con el otro equipo. Si ven, ya en este punto uno más o menos sabe, incluso si uno es baja de gobierno, ya escuchó la extensión de oposición, uno ya sabe qué van a sacar. Aquí entonces no desperdicien tiempo, por ejemplo, refutando un caso que no salió en el debate, que ustedes tal vez estaban convencidos de que era el mejor caso de oposición, pero el caso no salió, ya no pierdan tiempo. En altas hay que hacerlo, porque si la baja lo saca, pero en bajas ya no tiene mucho sentido. Encuentren aquel material que es clave de la otra cámara. La otra cámara trajo muchas cosas, pero esto es lo que yo creo que los está haciendo ganar o que los puede hacer ganar. Con esto me voy a involucrar más. Entonces, descubran muy bien el engagement. Si es que hay una cámara más fuerte, empiecen por esa. Obviamente siempre de buena fe, entendiendo el caso de los otros, no solo como incluso si es confuso, tratando, o sea, dando todos nuestros mejores esfuerzos para entenderlo y comprendiéndolo en su mejor escenario igual. Pues engagement con la bancada contraria, obviamente ya hablamos de esto antes, pero pues es clave. Antes de ir a la última diapositiva, voy a leer la pregunta aquí en el chat, que dice lo siguiente. Jessica, como jueza, ¿qué crees que puede ser mejor? ¿Que las comparativas con altas sean integradas? Por ejemplo, como yo respondo y como alta responde a tal, o que sean explícitas de dedicar un tiempo full a compararles. Siento que a veces hay jueces que si no hacen lo segundo, no consideran que fue suficiente. Como yo respondo y como alta responde a tal. Ok, bueno, depende. Depende del juez, diría yo. La mayoría de personas experimentadas, yo creo que tienen la habilidad de encontrar una refutación o una diferenciación implícita. Digamos, no sé si, Orlando, tú me confirmas si a lo que te está refiriendo es lo que voy a decir, pero es como decir, este es el caso de alta oposición, mi alta responde de esta forma, pero esa refutación no es buena. Yo voy a responder de mejor forma y eso implícitamente es una diferenciación con mi cámara alta, porque estoy proveyendo mejores respuestas al caso de alta oposición. Listo. Orlando dice sí, por si alguien ve luego esto, no está viendo el chat. Si es un buen juez, yo creo que tiene que tener la habilidad, pues confiar en que tiene la habilidad de encontrar esa refutación o esa diferenciación implícita. Entonces, si es un buen juez, yo diría, cualquiera de ellas que tomes está bien. Pero si haces eso, tienes que asegurarte de dos cosas. La primera es que esa comparativa sea tan relevante como para ganar ambas. Es decir, esto funciona principalmente cuando alta oposición está venciendo claramente alta de gobierno.
Entonces, si tú logras vencer claramente alta oposición, también estás ganando alta de gobierno. Entonces, en ese caso, funciona. O funciona también cuando tus respuestas son evidentemente mejores, como que son una extensión muy buena al caso de tu cámara alta. Entonces, ahí es suficiente ganar con respuestas. En esos casos, yo creo que sirve. Pero honestamente, yo creo que los casos en los que yo he visto como esta cámara está ganando únicamente por respuestas son pocos. Generalmente también el juez entra a hablar, dice, ok, está teniendo tal vez mejores respuestas, pero el caso igual no era tan bueno. Entonces, si tienen dudas de que tus respuestas tal vez no están venciendo a claramente alta oposición, o si es que alta oposición igual iba perdiendo la comparativa, pues esto no va a ser claramente una diferencia sustancial. Entonces, yo, incluso si tomas la primera, de decir como estoy refutando mejor que mi cámara alta, agrega una capa donde digas, también mi material constructivo es mejor que esto. O incluso si es una extensión refutativa, pues recuerden que las refutaciones igual están evaluadas como en la tabla de Varsovia, ¿no? Como deben ser profundas, deben estar sustentadas, un poco mecanizadas, entre comillas. Entonces, también comparen ese material con el de su cámara alta. Entonces, la verdad, yo he visto pocas veces en las que la única razón por la que ganas respuestas, yo lo que haría sería, sí, usarlo solamente si es que es muy claro, es decir, como te decía, o las respuestas son completamente distintas y van a estar muy bien analizadas como para ganar claramente, o donde alta oposición va ganando muy claramente la comparativa y donde si ganas esa comparativa, entonces le ganas a tu alta, como en esos casos específicos. Pero si es que tal vez eso no es tan claro, si el debate de altas fue paralelo, si tal vez la alta igual hizo un trabajo de refutación decente y tú vas a agregar simplemente otras refutaciones, en esos casos, úsalo, pero adicionalmente usa otro criterio. Con eso le das más razones al juez para convencerle que puedes ganar, porque a veces las respuestas suelen no convencer 100% a los jueces de que solo por respuestas ganas, sino también evalúan tu material constructivo. Entonces, simplemente eso, yo creo que perfeccionar esa idea puede ayudar a que sea igual de efectiva que tratarlas por separado. Pero pues sí, o sea, como a veces cuando lo que iba con el juez experimentado es que tal vez si estás en manos de un juez no tan experimentado, que no tiene la capacidad de leer qué cosa está haciendo eso para el debate en general, entonces mejor toma el camino sencillo y explícales al juez por qué le ganas a uno o al otro. Entonces lo primero que dije, para en caso de que sepas que tu juez es experimentado y vas a leer esas cosas, igual agrega más criterios para asegurarte de que es efectiva la diferenciación. Y si tal vez no lo es o no estás seguro de sus criterios, yo me iría por el camino sencillo. Asegúrate de decirle al juez cómo ganas, porque no sabes si lo va a leer igual que tú. ¿Eso responde la pregunta, Orlando, o hay algo más que de pronto quede ahí? Espero que sea claro. Si no, tengo alguito. Dale. Bueno, no sé por qué Orlando no habla, pero si quieres voy a la otra diapositiva y luego respondes lo último que en lo que Orlando escribe en el chat para que nos quedemos así todos como. Listo. Entonces, esto sobre los látigos y vamos a la última diapositiva que es sobre tips de látigos, igual que tips para avisos. Tips por mí. Listo. Primer tip. Primer tip. Lo que les decía. Piensen como personas jueces. La forma en la que una de las formas en las que uno va mejorando haciendo látigos es juzgando. Así que conviértanse, luchen por trabajen por convertirse cada vez en mejores jueces, porque uno desarrolla algunas habilidades que solo debatiendo, a mi parecer, no siempre se consigue. Habilidades como pensar qué cosa le está faltando a este caso para ganar, porque eso están pensando en la adjudicación. Este caso tenía que hacer esto para ganarle a este y no lo hizo, entonces no gana. O tenía que lidiar con esto, pero no lo hizo. Y así este caso gana o lo que sea. Desarrolla unas habilidades, una lectura de debate que son muy útiles para el látigo, especialmente donde uno ya conoce el material de las otras cámaras. Entonces, juzguen mucho, desarrollen las habilidades de un buen juez y eso va a mejorar sus látigos. Y hagan sus látigos siempre con mentalidad de persona jueza, pero sesgada, ¿no? Con la intención de hacer ganar a su extensión. Entonces, cuando sale su extensión, ustedes ya han escuchado el resto del debate,
que idealmente sepan quién va ganando en cámaras altas. Cuando sale su extensión, eso ayuda, ¿no? Dile a tu extensión, a mi alta le falta esto, alta oposición le está ganando por esto, o mi alta está ganando, la prioridad es diferenciarnos de la alta. También ayuda a definir la estrategia, pero entonces cuando sale su extensión, lo que ustedes dicen es, ok, tenemos potencial para ganar, pero lo que falta es esto. O el costo A puede creer que el material de la alta es relevante, entonces, pum, procedo a mejor comparar el mío. O todavía puede que no estemos haciendo suficiente engage con alta oposición, lo que falta es hacer engage con alta oposición, hago más engage con alta oposición. Entonces, ¿cómo su extensión puede ganar ese debate? La única forma de saberlo es estar juzgando ese debate en su cabeza y tratar de convencer al juez de que su lectura del debate es la correcta. Entonces, siempre juzguen y siempre piensen como personas juezas. Es una de las cosas que a mí más me mejoró los látigos. De hecho, como creo que he hecho de los mejores látigos que recuerdo haber hecho en algo, no sé, que me han sido muy efectivos, por ejemplo, para ganar finales o cosas así, siempre estoy pensando cómo se adjudica este debate y priorizo aquello que es más relevante, hago lo que hace falta, entonces ayuda. Lo segundo es, prioricen las cosas. Tienen 7 minutos y de hecho en los látigos es donde yo más he visto que tienden a hacer esto, porque en los bices pues al final hay un solo caso, entonces uno solo se compara con el cual si tiene tiempo para hacer otras cosas, es como más intuitiva la división del tiempo. Pero en los látigos, como tienes tanto material, a veces te abrumas y tratas de hacer muchas cosas y luego el tiempo se va. Entonces, prioricen. Si es que están haciendo el látigo, por ejemplo, en comparativas o en refutación directa, prioricen la cámara que creen que va ganando o prioricen la cámara que ustedes ven más fuerte. Entonces, siempre, por ejemplo, si yo veo baja oposición, empiecen por baja oposición para asegurarse de que le ganen y luego vayan al otro, a menos que tengan una excelente visión del tiempo y puedan gastarse 2 y luego 4 en el otro equipo. Pero honestamente lo que yo he visto es que por donde uno empieza es como generalmente lo que está más analizado y luego al final uno deja como otras cosas. Entonces yo les recomiendo empezar por la comparativa que parezca más difícil y si hacen puntos de choque, prioricen por orden de relevancia. Es decir, si es que hay 3 puntos de choque, como les decía en el debate de movimientos sociales, y aunque hay un choque de principios, al final nadie está ponderando el principio y los aportes más relevantes del debate están en el punto de choque de cómo proteger a las personas vulnerables. Empiecen por el punto de choque. Recuerden que en los criterios de adjudicación, aquello que los hace ganar es aquel choque que los equipos han reconocido como explícita o implícitamente como más relevante. Entonces, como les digo, empiecen por el choque más relevante. Si no está claro, que también es algo que puede pasar, elijan. Ustedes tienen el poder. Elijan. Si nada ponderado explícitamente y todos estamos dando como aportes en cosas así, elijan el punto de choque en el que son más fuertes y ponderen, empiecen ponderando ese punto de choque y luego compárense en ese punto de choque. Entonces, prioricen o por orden de dificultad o por relevancia y de esa forma hacen un uso más eficiente del tiempo y también hacen un látigo pues que con certeza los hará ganar o que se acercará a sus posibilidades de ganar. Y el último tip que les dejo es no tienen que lidiar con todo. No, al escuchar los casos de los demás, no tienen que refutar cada ejemplo, cada mecanismo, cada caracterización, no. Tienen que refutar lo que es clave. Por eso era importante el engagement. ¿Qué le queda al juez del otro caso? ¿Qué está probando el otro caso? ¿Cómo lo prueba? No tienen que hacer engagement. Si es que a mí me pasa mucho y de hecho antes y la gente se reía a mí por esto porque yo podía refutar con tranquilidad a los equipos más fuertes porque les entendía muy bien y porque son muy estructurados y muy buenos. Pero a veces salía un equipo que hacía cosas confusas y que sacaba 5, 6, 7 ideas todas dispersas que yo no sabía muy bien qué estaba hablando y yo me hacía un 8. Entonces yo no sabía cómo refutar ese caso, yo no sabía con qué lidiar, cómo no. No tienen que lidiar con todo, menos si un equipo está sacando 8 cosas, probablemente ninguna de ellas esté bien probada. Elijan lo más relevante y hagan engage con eso y no pierdan su tiempo en cosas que no los van a hacer ganar el debate. Si no es claro que esas cosas le van a hacer ganar el debate o si está trayendo aportes a la misma cosa de como separados, júntenlos, descubran que está probando y hagan engage con eso. Entonces, prioricen. No tienen que darle tiempo a todo porque nunca el tiempo les va a alcanzar o van a quedarse 6 minutos refutando bajo posición y luego no van a tener tiempo para las altas o qué sé yo. Prioricen. No tienen que lidiar con todo. Recuerden que hacer engage no es hablar de todo, sino hablar de lo que importa.
Esos son mis tips y ahí termina el taller. Mientras leo la pregunta de Orlando, también pues a dejar un tiempo para si quieren hacer preguntas o si quieren pues comentar algo, si alguno quedó claro, pues con muchísimo gusto. La pregunta de Orlando dice, esperen, me tomo agua porque está súper larga. Dejo la pregunta acá. Lo anterior iba aparte de solo refutaciones. Por ejemplo, cuando presentas que dijo tu extensión en una comparativa importante y vas ponderando como alta la prueba con esto, pero había estado razonable y yo la resolví con esto, porque time-wise no se puede ser más efectivo. Si hacerlo integrado con riesgo de que no se entienda, pero usando mejor el tiempo, o gastando más tiempo, pero dejarlo claro, sobre todo en rondas duras, sé que es dependiente del debate también, pero en general, ok. Si la ronda es dura, déjalo claro. Yo prefiero que entregues los criterios. Si es que es muy clara la diferenciación, pues, y tienes un juez como razonable frente a ti, puedes hacerlo al tiempo que refutas a Oppo, porque el juez va a dar la capacidad para comprender que lo que estás haciendo al tiempo que refutas a Oppo es diferencia. Pero si es que esto es un debate difícil, probablemente nada es claro, o muy pocas cosas son claras, y el juez va a entrar a revisar sus notas y ver qué cosas exactamente le hacen definir que un equipo gana sobre el otro, porque probablemente si es una sala dura, una sala top, o algo así, los debates son parejos. Eso significa que probablemente es difícil que tú como cámara baja hayas hecho un trabajo extremadamente o abismalmente mejor que el de tu cámara alta, para que sea obvio eso, porque es una sala pareja. En esos casos, yo prefiero que le dediques el tiempo. Sobre el uso del tiempo, sí, elige la comparativa más difícil. Si tal vez crees que, por ejemplo, el panel puede tener dudas de que tu material puede ser derivado, entonces prioriza separar el material nuevo, identificar el material nuevo y ponderarlo para que luego no te dejen cuarto por derivativo. Si es que la comparativa con alta pues más difícil, pero aún pareces derivativo con alta de gobierno, esto trajimos, esto es nuevo, tal vez no pierdas tanto tiempo en ponderar y luego más engage con alta oposición. Yo no creo que sea un trade-off de tiempo tan grande, es decir, si uno a la vez que está refutando alta de Oppo, pues empieza a compararse, un poco es como si entregaras criterios aquí y criterios allá. Entonces, honestamente, yo no creo que el trade-off de tiempo sea tan grande. Pero si es que hay un trade-off de tiempo muy grande por las explicaciones que tienes preparadas, elige, prioriza. Elige a la cámara más difícil. También es una decisión estratégica no hacerlo, ¿no? Hay veces donde uno se ve perdido y tal vez si es la final arriesguen todo. Pero si no es la final y a uno le sirve quedar segundo para sumar o para pasar a la siguiente ronda eliminatoria, tal vez dejen ir a la cámara más difícil y céntrense en ganar seguramente las otras dos comparativas. Es una decisión estratégica. En debates buenos hay que tomar decisiones. A menos que puedas estratégicamente dedicarle el tiempo a una cosa o que puedas repartir el tiempo muy bien, yo, como de nuevo, no creo que sea un trade-off de tiempo tan importante hacer lo uno o lo otro o hacer ambas juntas, que al final vas a hacer ambas, entonces un poco el tiempo a mí me parece similar, pero si es que no es, elige. Yo prefiero que le gastes más tiempo a lo que es más duro si vas por ganar. También es válido a veces, pues, no ir por el segundo, no sé, uno a veces toma esa decisión en ciertos momentos. Elige entonces dejar ir la comparativa más difícil y ir por las más fáciles. No es algo tan común, pero pues digo, como hay casos en los que uno toma ese riesgo. Pero sí, entonces yo ahí sí prefiero, si es que no es claro, o sea, si no es un debate tan sencillo, si no es un debate tan amplio, ofrece los criterios mejor de forma explícita con cada cámara para que sea más efectivo. Espero haber respondido la pregunta de Orlando. Ahí tú me cuentas en el chat. ¿Hay alguna? Listo, dale. ¿Hay alguna otra pregunta, algo que quieran comentar, algo que quieran saber que tal vez no toqué sobre este tema? ¿Vale? Asumiré que no. Igual, si es que alguien quiere saber algo más o lo que sea, pues con mucho gusto le pueden pedir, o sea, soy yo adju del Nacional, así que estoy en todos los grupos, así que si en mi número pueden escribirme. Igual si no le pueden decir a alguien de Orga que les pase mi contacto, yo no tengo ningún problema en que lo hagan.
También, si es posible, Nari, no sé, les pasamos la presentación, si se puede, y si no, pues la grabación o bueno, lo que sea. Y ya, pues espero que les haya servido, que mejoren sus segundos discursos. Hacer segundos discursos es maravilloso, a mí me encanta. Es una responsabilidad también muy grande, así que siempre trabajen por mejorarlos y pues espero que esto aporte un poquito a que los hagan mejor. Y ya, les deseo lo mejor y que descansen.